Así invito, ¿verdad?, al pastor Freddy. Él puede pasar con la meditación. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Amén. Es mi deseo que la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Vamos a orar así como están, de pie o sentaditos. Como usted desee. Te bendecimos, Señor, gracias por este día tan precioso que nos has regalado, por estar aquí en este lugar, Dios mío, viendo a nuestros hermanos y adorándote a ti, Padre. En el nombre tuyo te pedimos bendición, Dios mío, para que tu palabra llegue a nuestro corazón. Que bendiga, Padre, a todos nuestros hermanos que están presentes y los que van a escuchar este mensaje más tarde, en el nombre de Jesús, que ellos también reciban la misma bendición. Dios mío, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que nos enseñe el día de hoy a meditar en nuestros caminos. Te damos gracias por Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Bueno, los que están de pie pueden sentarse. Procurar poner esto por acá. Estábamos leyendo ahora, ¿verdad? Mi esposa pasó a leer ese texto bonito que yo sé que la mayoría de ustedes lo ha leído, en cuanto a la toma de Jerusalén, de Judá, momentáneamente, es decir, al inicio del reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, algo sucedió ahí, ¿verdad? Y es algo que nos puede traer mucha enseñanza. A veces nosotros leemos la palabra del Señor y la memorizamos, la entendemos, y nos gusta memorizar la palabra del Señor. Este texto es bien conocido, uno que ustedes ya conocen, que es bien conocido, Josué capítulo 24, versículo, creo que es el 15. Es un texto que dice, donde Josué enfrenta a todo el pueblo de Israel. Y él les dice, bueno, parece que a ustedes no les interesa servir a Dios. Pero entonces les dice, tomen una decisión. Decidan el día de hoy a quién van a servir. Si a los dioses de vuestros padres, al otro lado del río, significa del Éufrates, Mesopotamia, de esa área, o los reyes de los amoneos, de la gente que ustedes viven cerca de ustedes. ¿Quieren adorar a aquellos o quieren adorar a estos? No les da, curiosamente, no les da otra opción. Ni siquiera les dice, está Jehová de los ejércitos. Porque al inicio del versículo, si ustedes leen bien, le dice, ustedes no quieren adorar a Dios. Entonces les dice, yo les doy entonces las únicas dos opciones. O adoran al Dios de vuestros padres, o adoran al Dios de la vecindad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Me gustaría leer ese texto porque a veces se nos olvida. Se les olvida a ustedes.
Les dije Josué, ¿verdad? 24, Josué 24, 15 creo que es. 24, vamos a intentar con el 15. Sí. Les dice, y si mal les parece servir a Dios, como quien dice, ustedes no sirven a Dios. Si servir a Dios es algo malo para ustedes, entonces escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué tremendo que Josué no tiene temor de decirles, ustedes muchachos, ustedes no quieren servir a Dios. Entonces solo les queda dos caminos: o sirven al diablo o sirven al diablo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces ellos reaccionaron, dicen, no, espérese un momentito, eso no va a suceder, vamos a servir a Dios. Gloria al Señor. Fue un momento como el de Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y Jesús les dijo, wow, me sorprende, Pedro, porque esto no te le reveló tu espíritu, tu carne, tu mente, sino mi Padre que está en los cielos. Así pasó en el tiempo de Josué. Josué les dijo, ustedes no quieren servir a Dios. Entonces les doy dos opciones: o sirven al diablo o sirven a Satanás. ¿A cuál quieren? Y ellos dijeron, no, Señor, no puede ser así. Vamos a servir también a Jehová. Gloria al Señor por eso. Pero veamos que siempre es duro servir a Dios. ¿No creen ustedes, no? Siempre es un desafío servir a Dios. Y esto no solo para aquella gente, para nosotros también. Para pastores, para líderes, para miembros, para jóvenes. ¿Cómo nos cuesta servir a Dios? Cuesta bastante, ¿verdad? Siempre tendremos que tener a alguien que nos da una cachetada para despertarnos y decir, ¿vas a servir a Satanás o al diablo? ¿A cuál vas a servir? Entonces, con esa opción, uno tiene que decir, bueno, entonces voy a servir a Dios. Tiene que salir de uno, buscar el camino correcto, buscar el camino adecuado, el camino de Dios. Me gustaría leer ese texto para ver si no estamos ahí falseando. Dice en la Nueva Traducción Viviente, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? Que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates. ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís o vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Qué tremendo eso. Es una opción increíble que sale de la boca de un gran líder. Ustedes no quieren servir al Señor, entonces le quedan dos caminos más. ¿Y cuáles son los dos caminos? Satanás o el diablo. Como quien dice, no le queda otra. No hay para dónde agarrar. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuesta servir a Dios. Cuesta servir al Señor. Yo quisiera que entremos en materia, en el libro que leímos anteriormente, Segunda de Crónicas, capítulo 12. Del 1 al 12 se leyó. Veamos servir o no servir a Dios. Servir o no servir a Dios.
Fíjense que a veces Dios nos pone en casi en el mismo cruce de camino, ¿verdad? Que puso Josué al pueblo. Siempre. Dios nos pone en ese cruce de camino. En el versículo 1 dice, cuando Roboam estaba fuerte, en la Nueva Traducción Viviente, y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor. Y todo Israel lo siguió en ese pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. ¿Qué pasó? Empezó a reinar, se estableció bien fuerte porque así le dejó el reino su padre. Pero ¿qué pasó? Abandonó la ley del Señor. Eso no es duro, mantenerse firme, hermano. Especialmente cuando uno tiene todo. Como el rey Roboam, como todos los reyes. Cuando tenemos todo, nos cuesta servir a Dios. Hasta la canción, hasta la alabanza dice, fácil es cantar cuando reina la paz. ¿Recuerdan ese canto? Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. No dice, yo no digo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice la alabanza que cantamos. Y si nos saltamos al versículo, y aquí está el centro de lo que vamos a meditar el día de hoy. Si nos lanzamos hasta el versículo 8, dice, bueno, si al final del versículo 7, dice así, no usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén. Versículo 8, pero serán súbditos o siervos de Sisac, el rey de Egipto, para que conozcan la diferencia, ¿en qué? La diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Vamos a hacer, el Señor les dice, no lo voy a destruir. Todavía no ha llegado el tiempo de destruir a Judá. Y obviamente, después de este incidente, Judá aguantó antes de ser llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia, aguantó 200 años más. Porque hubieron buenos reyes, malos reyes, buenos reyes, malos reyes. Y Dios los perdonaba y los volvía a levantar. Y así. Entonces el Señor dice, no, todavía no. Esto fue al inicio del reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Y Dios dijo, no, todavía no es su tiempo. Pues no voy a permitir que Sisac destruya Judá. No, señores. Les voy a dejar más tiempo. Pero sí voy a hacer una cosa. Voy a permitir que sean siervos de Sisac, siervos del rey de Egipto. Voy a permitir que sean súbditos, que sean sus siervos. ¿Con qué objetivo? Para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a las naciones terrenales, a los gobernantes terrenales. A veces, hermanos, Dios nos pone así. Nos hace pasar por situaciones para que conozcamos la diferencia. En la vieja versión dice para que sepamos, para que sepan. A ver, déjenme ver cómo dice si alguien tiene la versión viejita, para que sepan, dice. Vamos a verlo. Segunda de Crónica. Vamos a leerlo. No lo tengo copiado. Capítulo 12, versículo 8. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Para que sepa, que se den cuenta que nosotros, hermanos, a veces Dios nos pone en situaciones
de pruebas, de tribulaciones, hasta de tragedia, para que nosotros entendamos la diferencia. A veces nosotros creemos que Dios nos ama tanto que no nos va a meter en cosas difíciles, que nos va a bendecir todo el tiempo y solo es de pedirle a Dios y usted va a andar en la carpeta de Aladín y la lámpara va maravillosa. Va a andar volando todo el tiempo. Bueno, los de la prosperidad creen eso. Y yo no sé qué ahora, pero yo no sé si ustedes han escuchado a los de la prosperidad enseñando y predicando en estos tiempos. Yo no los he escuchado mucho. Bueno, nunca los había escuchado tanto tampoco. Pero la verdad, digo yo, a veces nosotros los cristianos tenemos conceptos equivocados de lo que es servir a Dios, seguir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Creemos que las cosas nos van a salir bien. Un día vamos a estar estudiando en Hebreos capítulo 12 acerca de la disciplina del Señor. Porque Dios al que ama lo corrige, lo disciplina, le enseña el camino y le da su palito. Porque hermano, la verdad, hermano, los seres humanos solo aprendemos a empujones, ¿verdad que sí? Solo aprendemos a retorcijones de oreja, como nos daba la mamita y el papito cuando nos portábamos mal, nos agarraban y nos retorcían la oreja, ¿verdad? O nos guiñaban a los varones en la patilla, decimos aquí, ¿verdad? Y eso, ¿qué duele, verdad? O si no agarraba, mi abuelita agarraba un cincho, es que no era cincho, un barejón, le decimos nosotros, una ramita delgadita del árbol, la pelaba así y con esa, mire, que duele eso. Dios al que ama lo castiga, lo corrige. Y lo castiga y lo corrige. Son palabras diferentes. Castigo viene con dolor, con sufrimiento. Oiga, para que sepa la diferencia. No lo voy a destruir, lo voy a dejar vivo, para que sepan la diferencia entre lo que es servirme a mí y servir a la gente. ¿Recuerdan cuando el ángel de Dios iba a destruir Jerusalén? Para el tiempo de David, y entonces vino el profeta y le dijo, te voy a decir 3 cosas, porque David había pecado, ¿verdad que sí? Haciendo un censo. Y Dios mandó, no recuerdo el profeta, creo que era, no me acuerdo, pero le dice, dice Jehová te da 3 opciones. La verdad que no recuerdo cuáles eran las opciones. Si era, vas a caer en manos de tus enemigos, va a haber hambre o plaga, algo así, y vas a caer en manos de Dios, algo así. ¿Cuál escoges? Entonces dijo David, bueno, yo escojo que Dios me castigue porque Él es grande en misericordia. Y entonces así fue. En su gran misericordia el Señor mató a un montón de gente. En su gran misericordia. Y David solo se tapó los ojos y le pedía al Señor, Dios mío, mientras el ángel de Jehová andaba matando a gente a diestra y a siniestra. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió. Le dio pesar. Y le dijo al ángel que andaba matando, para tu mano ahí, ya, detente. Pero mire qué tremendo, ¿verdad? Para que sepamos lo que es servir a Dios y lo que es servir a las naciones. ¿Qué te gusta más? Y bueno, usted puede ver lo que sucedió en cuanto a servir a las naciones, servir a Dios. Algo que vamos a notar aquí, en breve vamos a hacerlo, es que servir a Dios levanta nuestra vida, nos da esperanza, levanta nuestra fe, nos da ánimo. Somos más que vencedores. Pasamos dificultades, pero Dios nos saca adelante con una gran sonrisa. Nosotros no podemos estar
quejándonos y lamentando y llorando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él nos da paz, tranquilidad, bendiciones, a pesar de las dificultades y las tragedias y de las pruebas y de los lloros y los sufrimientos que vamos a venir, que van a pasar. A pesar de todo eso, Dios está con nosotros. Pero una cosa, pero es servir a las naciones. ¿Sabe qué produce? Nada de lo que dijimos anteriormente. Produce degradarse. ¿Saben lo que es degradarse? ¿Qué cosa es downgrade en inglés? Bajar de calidad, bajar de grado. Te degradas. Rebajarse, humillarse, bajar la dignidad, el honor, pierde uno todo eso. Y eso es lo que pasó con Roboam. Qué horrible estar de jefe y de repente lo ponen de janitor. ¿A cuántos les ha pasado eso? Qué triste ser el administrador y de repente le dicen a uno: se acabó el trabajo, vas a tener que barrer y a lavar los baños. Tal vez estoy siendo exagerado, ¿verdad? O sea, de repente a mí así me pongo yo medio exagerado. Algo parecido le pasó a Roboam, de administrador a pasar la vacuna. Humillarse. Eso pasó. Eso significa servir o no servir a Dios. Significa vivir bajo la humillación. No servir a Dios significa bajar de grado, de calidad. No servir a Dios significa no tener dignidad, bajar honor. Hay un texto que ahorita se me acaba de ocurrir, donde el Señor le dice, no recuerdo a quién le dice: tú eres honorable para mí. Qué lindo ese texto. Tú eres honorable para mí. Ese es en una versión, creo que la nueva traducción viviente dice: tú eres honorable para mí, eres especial tesoro para mí. Qué lindo es que Dios le diga a usted: tú eres honorable. Tú tienes una posición muy elevada para mí. Tú eres algo para mí. Las naciones no nos tratan así. Servir a otras cosas antes que a Dios no nos tratan bien. Y no estoy hablando de personas. Estoy hablando de pecado, estoy hablando de mundo, estoy hablando de Satanás. Servir a esas tres cosas nos baja de grado. Nos hace sentir inferiores, sin dignidad, deshonrados. Mire, veamos a ver, no servir a Dios, mire, número uno, eres desposeído de todo lo que aprecia tu alma. Se te quita todo lo que para ti, hermano, lo que para usted es de gran valor, se es quitado para usted. Usted no tiene ni paz, no tiene fe. A usted se le quita la dignidad, se le quita el honor, el aprecio por los demás, el amor a Dios, todo eso se le quita. La tranquilidad espiritual, y hemos dicho varias veces y lo hemos repetido una y otra vez, que a veces uno peca contra Dios y sabe que está pecando contra Dios, y uno sigue pecando contra Dios y uno lo sabe y uno no lo hace con tranquilidad. ¿O no es cierto, hermano? Ahí está pensando: ay, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero siempre lo hacemos. Ay, Señor, Dios mío, sálvame de esta, pero allá voy. ¿Me entiende? Sálveme quien pueda. Agárrenme, por favor, pero yo quiero pecar. Así sucede. No tenemos tranquilidad espiritual. Y mire, yo quiero leer el versículo 9. Entonces el rey Sisac, en la nueva traducción viviente, entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había
hecho. No sé si ustedes leyeron todo lo que Salomón hizo. Hermano, era cantidad de escudos de este porte y de este grosor. Si usted ha pensado alguna vez en quién tiene más oro en el mundo, yo digo que Salomón tenía en cantidad. Todo lo que él hizo, bañado en oro. Y lo que no era bañado en oro, era oro puro macizo. Dice la Biblia que tenía, leyendo anteriormente, usted lo puede leer el capítulo anterior, dice que él hizo 300 escudos de oro puro. Y no, perdón, la Biblia no dice puro, la Biblia dice purísimo. 300 escudos. Y después más abajo sigue leyendo, hizo también otros 300 escudos más de oro purísimo. Estamos hablando de 600. Y más otras cosas más. Muchas otras cosas más. Hizo, dice, el trono donde él se sentaba era de marfil, cubierto de una capa bien gruesa de oro purísimo. Todo eso se llevó Sisac. Servir a quien no es Dios te quita toda la vida, toda tu riqueza, todo lo que usted cree que es especial para usted. ¿Qué cree usted que es especial para usted? Sus hijos, su trabajo, su fe, su amor a Dios. Hermano, cuando usted no sirve a Dios, se le acaba el amor a Dios. Por eso el Señor dijo, ve y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Haz las primeras obras. Porque has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta? Entonces, se le apaga toda la luz. Su dignidad, su honor, su felicidad, su tranquilidad espiritual. ¿Por qué? Porque Sisac, rey de Egipto, llegó al templo y sacó todo lo que había quedado del templo de Jerusalén. Dice, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Quedó sin nada. Hay un texto que ustedes tal vez recuerdan, creo que es Juan capítulo 10, donde habla de las ovejas, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Dice, el ladrón no viene sino que para matar, hurtar y destruir. ¿Se da cuenta? ¿Para qué viene el enemigo? ¿Para abrazarnos? No, señores. Es como la serpiente, un zarpazo y después el veneno le inyecta a uno. Eso hace el enemigo, eso hace todo lo que no es de Dios. Nos hace vivir en miseria, nos roba todo lo que las bendiciones que Dios nos da. Todas las bendiciones que Dios nos da, el enemigo, servir al enemigo, nos queda o nos deja sin nada, sin precio, sin valor, sin paz, sin amor a Dios, sin amor al prójimo, sin dignidad, sin honor, sin nada. Eso es lo que hizo Sisac, rey de Egipto, con Roboam. Entró al templo, sacó todo lo precioso y se lo llevó. Y viene la segunda parte trágica, yo digo trágica, que no solo eso, que uno pierde su dignidad, su amor, su fe, su tranquilidad, sino ahora la segunda fase, y es más triste, la calidad inferior. Ahora todo lo que hacemos es de calidad inferior. Antes era todo oro, ahora es bronce. Se pierde el precio, se pierde el valor. Usted no vale nada. Feo eso, ¿verdad? Eso le pasó a Roboam. No, Sisac le robó todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? En el versículo 10, ayúdenme, si usted quiere leer versículo 10. La calidad
la vida, los valores, los intereses, todo se pierde. Mire lo que dice ese texto en la Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, el rey Roboam reemplazó los escudos de oro con escudos de bronce. Y esto es más triste, dice, y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Hasta ahora se le ocurrió proteger los escudos. Antes no le importaban los escudos de oro. Ahora, con la devaluación del precio, hermano, qué triste eso, ¿no? Ahora se cayó en recesión y hasta ahora se dedica a cuidar ya no los de oro, sino los de palo. Es tremendo eso. Es increíble porque el Señor dijo, para que vean la diferencia de lo que es servirme a mí y servir a las naciones. Entonces, la vida se vuelve inferior en todos los aspectos. Baja calidad. No solo usted se queda sin nada, sin honor, sin dignidad, usted se queda sin absolutamente nada, sino más bien también usted, lo que sucede en su vida es que todo lo que tiene ya se vuelve inferior, de poca calidad. Los valores le cambian, ¿o no es cierto? ¿Qué más le cambian a uno? Las prioridades cambian. Ya nosotros no ponemos las prioridades en su orden correcto. ¿Por qué? Porque antes era oro. Ahora son bronce. Y la tercera parte lo encontramos en el versículo 11. Empezamos a apreciar, oiga bien, lo que es barato. Y apesta el bronce, apesta. Y apesta. Sí, es cierto. Empezamos a apreciar lo barato. Lo que ha quedado, lo que sobra. Las cosas inferiores. Por fin vamos a apreciar algo. No apreciábamos la presencia de Dios. No teníamos la presencia de Dios en nuestra vida en la prioridad correcta. Sino que ahora lo barato lo ponemos en alta estima. Lo bajo, lo inferior, está en alta estima. Eso es cuando uno no ve la diferencia correcta entre lo que es servir a Dios y servir al mundo. Amén, amén. Y Dios le dijo eso. Dios le dijo eso. Dios dijo eso. Voy a dejar a Sisac con el objetivo único, que mi pueblo sepa qué cosa es servirme a mí y servir a las naciones. Lo mismo fue cuando el pueblo quiso elegir un rey. ¿Recuerdan? El Señor le dijo a Samuel, oye, no te preocupes, le dice, ponles un rey, porque no te han despreciado a ti, sino que a mí me han despreciado. No quieren que yo reine, pero les dice, pero este va a ser las consecuencias de tener un rey. Y Samuel les dijo, esto va a pasar, les van a robar, les van a quitar sus hijos, les van a esto y el otro, esto y todo eso. Y la gente que dijo, no importa, échele, vamos a tener un rey. Porque nosotros así somos. Nos gusta apreciar el agua sucia y tirar el agua limpia. Y este texto es precioso para mí. Cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, wow, qué cosa más bella. Y aquí en el versículo 11 todavía se nos alumbra más el asunto. Lo que es servir a las naciones. Lo que es haber despreciado a Dios por las naciones. Cada vez
en la Nueva Traducción Viviente, versículo 11, cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían a la guardia. Era un ritual. El rey va para el templo, agarraban el montón de escudos. No eran los de oro, hermano, eran los de bronce. El escudero llevaban acarreándolo ahí al templo, acompañando al rey. Y después agarraban todo ese montón de escudos y los ponían, los guardaban. Empezamos a apreciar las cosas que no tienen valor. Y ahora las cargamos con nosotros. Y ahora las cuidamos, las apreciamos. Y hasta las bendecimos porque vienen del Creador. Y a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos ha sido como posiblemente casi una maldición para nosotros. Casi una maldición para nosotros. Qué triste eso. En el versículo 11, a leerlo, uno cree que no tiene sentido, pero sí está ligado con el versículo anterior. Y si usted quiere leerlo, en el versículo anterior se está hablando del reemplazo de los escudos de Salomón por los escudos de bronce. Y dice, cada vez que iba el rey al templo del Señor, sacaba todos esos escudos, iba con él como el trofeo. Aquí están los escudos que tenemos, mire, esto es lo que tenemos, que un montón de cosas de bronce sin precio, sin valor. Como para quien dice, bueno, aquí está lo que tenemos ricos, somos millonarios. Con papeles nada más, sin ningún precio. Y empezamos a apreciar las cosas que no tienen valor. Y antes ni nos importaba las cosas de Dios. Antes no nos importaba poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Hermanos, tengamos cuidado. Ponga a Dios en su vida, póngalo en primer lugar. Ponga las prioridades en la posición correcta. Dele honra al Señor. Hónrelo, porque si usted honra al Señor, Él lo va a honrar a usted. Dele al Señor su lugar, el que Él se merece. Y el Señor va a decir, wow, este me sirve a mí. Este sabe lo que es servirme a mí. Pero el que no ha entendido la diferencia entre servir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor siempre nos enseña una dura lección. Y siempre el Señor dice, yo voy a enseñarle a mi hijo. ¿Cuál es la diferencia de haberme sacado de su vida, de haber puesto las cosas seculares, secundarias, como primer lugar y a mí me dejó como tercero? Yo le voy a enseñar a mi hijo qué significa eso. Y después las bendiciones grandes que uno creía que tenía, que venían de Dios, se tornan una maldición. Qué tremendo eso. Servir a Dios es diferente. Amén, amén. Mire lo que dice ahí mismo, en unos capítulos anteriores, capítulo 7, segunda de Crónica. También lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 28, con más detalle. Pero mire, en la Reina Valera, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, qué tremendo eso, pestilencia a su pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos
a la oración en este lugar. Amén. Esa es la gran bendición de servir a Dios. Esa es la gran bendición de servir a Dios. Y ahí donde dijimos que Deuteronomio 28, una segunda bendición de servir a Dios es: serás cola y no cabeza. ¿O es al revés? El Señor les dice: mire, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dioses ajenos y servirles. Y claro, ahí está el otro texto que sí, que lo que yo les dije: te pondré por cola y no por cabeza. No, cabeza, no. Pensé que una no, así también dice, es a la reversa. Usted lo puede leer en el versículo 44, de ahí mismo, de Deuteronomio 28, estábamos leyendo, del 28, del 13 al 14, donde dice el Señor: te voy a poner por cabeza y no por cola. Ya nos saltamos al 44, ahí dice: te voy a poner por cola y no por cabeza. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Y irás detrás de la gente. Serás inferior. Te van a robar todo lo que tienes. No vas a tener nada. Y después vas a empezar a apreciar las cosas que no tienen valor. Qué tremendo es, hermano, que nosotros vemos a las personas, ¿cómo es que dijimos que se llamaban los homeless, hermano? No vagabundos. Bueno, sí, también, algunos le llaman vagabundos, pero... Ahora escuché de esa palabra, residentes de la calle. Hay otros dicen residentes de la calle, pero como hay otra palabra: indigentes. ¿Ya? Es más suavecito decir indigente, hay que decir por diosero, basura y todas esas cosas. Pero oiga bien, qué triste es después de que un indigente, usted le regala un plato de comida y vieran qué rico se lo come. Porque después, cuando tienen hambre, van a buscar al basurero. ¿Y cómo aprecian, hermano? ¿Cómo aprecian lo que se encuentran en la basura? Porque no tienen otra opción. Y qué triste. Mire, esa imagen yo no se la deseo a ningún cristiano. Es feo decir eso, ¿verdad? Para un cristiano. Pero a veces Dios habla fuerte y el Señor les dijo: les ha acontecido el proverbio del perro, dice, ¿cómo dice? Vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en su charco. Qué feo, así dice el Señor. Pero eso significa la diferencia, ahí está la diferencia entre servir a Dios y servir a lo que no es Dios. Es duro, es triste. Se desvalora uno, se degrada, pierde su valor. Satanás le roba todo, se queda absolutamente sin nada. No, usted puede tener plata. Y no estamos hablando de plata. Es triste tener plata y no tener una dignidad, honor. No tener honor, no tener dignidad. ¿De qué sirve que yo tenga dinero? Si yo sé que no estoy bien con Dios. Qué feo eso, sentirse que uno no está bien con Dios. Es horrible, hermano, es feo.
Si usted todavía tiene el Espíritu Santo, usted sabe lo que es sentirse sin Dios. Y Dios tiene que estarle diciendo, hey, ven, regresa. Pero si usted tiene, si usted no tiene, si usted ha sido ya, su mente, su corazón, toda su vida está cauterizada, como dice la palabra del Señor, ya usted, una persona cauterizada ya no tiene vida, ¿sabe usted? Cuando alguien le cauteriza en una herida, se para la circulación de la sangre, ya no sangra, ya no tiene vida, ya no sangra, estamos cauterizados. Pero lo último que leímos, servir a Dios trae bendición. Servir a Dios trae, además de bendición material, espiritual, emocional, psicológica, todo lo que usted quiera. Además de eso, Dios lo pone en una posición honorable. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, ponernos en una posición honorable. Dios les bendiga, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. También los que están ahí en línea o los que van a escuchar esto después, más tarde, también vamos a orar con ellos para que Dios les bendiga. Padre que estás en el cielo, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Padre, porque usted nos ha puesto en una posición bien preciosa, Señor. Por su gracia, por su amor, Padre, usted quiere que nosotros permanezcamos en esa posición. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a serte fieles, Señor, a pesar de todas las dificultades, los problemas, y poner, Señor, nuestras prioridades en orden, ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida. Limpia nuestro camino, Señor, limpia nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a todos nuestros hermanos que están presentes en este lugar. Gracias por el esfuerzo que ellos han hecho. Y gracias también por nuestros hermanos que están viendo. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Amén.